Bueno, hacía rato que teníamos ganas de hablar de este tema y se nos generaba como una dicotomía porque es un tema del cual no se suele hablar en los medios. Hay una explicación al respecto, pero nosotros por ahí sentimos que hablamos de cosas que también en general en los medios no se hablan, como de sexo, de drogas. Y este tema nos pareció también igual de importante hablarlo, y es el suicidio. Y para hacerlo, estamos con Nicolás Fabro, el psicólogo, y con Guillermo Fernández, psiquiatra del Instituto Médico Río Cuarto. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, chicos? Gracias por venir, antes que nada. Nico, bien cerquita del micro, así te escuchamos. Y bueno, me parece súper interesante tenerlos acá y también en dúo, por así decirlo, con cada uno con su profesión, para abordar un poco este tema que no estamos tan acostumbrados, al menos yo cuando era más chica y consumía tele, era un tema del cual no se hablaba. Creo que está bueno que existan ahora estos formatos capaz un poco más laxos para poder traerlos a discusión, ¿no? Sí. Como vos bien decís, siempre se lo trató como un tabú. Sí. Nosotros estamos convencidos que es algo que hay que, sin ninguna duda, poner sobre la mesa con mucho respeto, con cuidado, pero también desmistificarlo y sacar ese tabú, ¿no? Empezar a hablar del tema desde los colegios, desde las redes, desde todo, con un mensaje esperanzador de que hay ayuda, de que se puede salir y toda esta cuestión. Sí, porque da la sensación de que primó durante muchos años esto de que si no lo digo, no existe. O si no lo digo, claro, ayudo a que se oprima esa problemática y no existe. Eso es algo que incluso va por debajo. Es una temática, la procesión va por dentro siempre, ¿no? Sí. Sí. Perdón, hay como un estigma, digamos, y hay como un mito también urbano, un toque de el efecto contagio, supuesto, Sí. de al no hablarlo, al tema, y bueno, hoy... Los medios de comunicación, de hecho, todavía tienen hoy esa reglamentación, Sí. digamos. No se habla de esto. La prensa, por ejemplo, de la policía tampoco difunde hechos de suicidio por esta situación. Sí, yo creo que por supuesto, tiene su validez, digamos, y tiene su contexto de en qué momento eso se decidió, digamos, pero de todas maneras, hoy con evidencia en mano sabemos que no, que mientras más sabemos, mientras más de alguna manera, no lo naturalizamos, pero sí de alguna manera empieza a aparecer en medios, con información, todos nos acercamos más, por ejemplo, a la prevención. Hoy hablamos en el programa de Red de Contención a raíz de unas anécdotas y quiero preguntarles qué tan importante es para una persona que está enfrentando por ahí una situación de pensamientos o de deseos suicidas, de tener y contar con esa red, que por ahí no siempre es fácil pedir ayuda cuando se está en una situación tan límite, ¿no? Porque creo que una persona que está considerando acabar con su vida está en una situación totalmente límite. No sé cómo quieren que arrancamos. Yo puedo hablar más de la parte biológica, del desarrollo cerebral de un adolescente, y después que Nico hable más de la parte terapéutica. Dale. Me encanta. Hay una psicoanalista, François Dolto, que nació a principios del siglo, murió en el 88. Es una mina que era pediatra y después fue psicoanalista, donde ella ha escrito varios libros, pero hay uno que habla sobre el complejo de la langosta. Mirá. Habla de la langosta de mar. La langosta de mar, cuando es niña, tiene un caparazón tipo coral fuerte que la protege de todos los depredadores, y cuando se hace adulta, muda ese caparazón de niña para formar el caparazón de adulta, que es la langosta que nosotros conocemos, el cucarachón ese. Claro. Sí. En ese proceso entre que mudó el caparazón de niña hasta que forme el caparazón de adulta, sería la adolescencia de la langosta, ¿no? Claro. Absolutamente vulnerable a cualquier depredador o cualquier pececito estúpido que venga y la picotee, Claro. la va a lastimar. Y en realidad la idea es esa, que con estas experiencias, estas microlesiones vaya estimulando y generando creatina para formar su nuevo caparazón. Ahora, ¿qué hacen los papás langosta? Mientras está en este proceso que no tiene esta protección de niña, que ya la mudó, y tampoco fabricó su protección de adulta, van nadando como por encima, lo suficientemente cerca para protegerla de algo mucho más peligroso, pero lo suficientemente lejos como para darle oxigenación y permitirle que tenga esta experiencia. Claro. Que le permite. Bueno, la adolescencia es eso. El adolescente no es niño, mudó su caparazón de niño y tampoco tiene las herramientas de un adulto. El adolescente todo el tiempo está queriendo transgredir los límites, y está bien que así sea,
porque esos límites fueron los que nosotros fuimos imponiendo como padres, y él tiene que aprender a ser un adulto. Entonces está en esta etapa de tire y afloje, de medirse, de buscar todo el tiempo cosas nuevas, porque su cerebro se está desarrollando en ese sentido. Nosotros tenemos, a nivel cerebral, el cerebro se desarrolla hasta los 23 años, pero el 95% se desarrolló mucho antes, y hay un 5% que tiene que ver con la corteza prefrontal, la que tenemos acá enfrente, detrás de la frente, que se desarrolla mucho más en esta etapa de crecimiento, que es la que nos maneja, la que nos gestiona las emociones. Entonces, un adolescente está tenemos un núcleo que se llama amígdala, que es el que nos prepara para una situación de peligro, de urgencia, nos prepara biológicamente para eso. Ante una situación amenazante, esta amígdala emite una señal y nos prepara para la lucha o para la huida. Eso biológicamente es así, siempre es así. Ahora, esta corteza prefrontal es la que empieza a gestionar, porque los peligros no son los mismos. Cuando sos niño tenés toda una contención familiar, en el mejor de los casos, y el adolescente empieza a buscar su independencia, su individualidad, a separarse de los padres. Por eso empieza a sacarte cagando de la habitación. Claro. Primero que te busca para todo, después que no servís para nada, y está bien que así sea. Va buscando su independencia, pero te están mirando de reojo que estés cerca. A veces esta cuestión de los padres de decir, bueno, ya sos grande, arreglátela. No sos grande, o sea, estás queriendo ser grande, pero no tenés la herramienta de un adulto todavía. Hay que ser más papá langosta, digamos, en ese sentido. La langosta, viste, no Sí. sé, la biología es así. Sí. Lo suficientemente cerca como para que sepan que estás cerca, tener esa contención, y lo suficientemente lejos como para que también que lo vayan picoteando de a poco y vaya forjando como si esto me gusta, esto no me gusta. Totalmente. Y bueno, más o menos lo mismo, pero desde el lado Adultos. sí, también adultos, Sí. porque obviamente no es una cuestión que ocurra solamente en casos de adolescentes, sino que en adultos, incluso según estadísticas, más en hombres, que Más en eso hombres, también mujeres. es un dato llamativo. ¿Cómo lo ves vos desde tu profesión, Nico? Desde la psicoterapia, hoy en día existen diferentes tipos de modelos teóricos que abordan, digamos, con más efectividad la conducta suicida. La que está en primera línea hoy en día se llama terapia DBT, ¿sí? Que es una terapia que se llama terapia dialéctica conductual, digamos, que tiene como por lo menos hoy en la evidencia es la que mejor, digamos, aborda este tipo de conducta. De vuelta, remarco el tema conducta porque la conducta suicida es una respuesta, ¿sí? Es una respuesta más del set de respuestas que nosotros tenemos para. Yo agarro este vaso y se lo tiro a él en la cara y él va a tener una reacción contra mí, ¿sí? Puede ser una reacción chiquita o puede ser una reacción que tenga una reacción extrema, digamos, ¿sí? O sea que hay un contexto y hay una respuesta del otro lado. La respuesta puede ser totalmente extrema. Por supuesto que adentro está pasando algo, digamos, ¿sí? Hay emociones totalmente desordenadas, extremas y sostenidas. Generan mucho sufrimiento. La persona que hace la conducta suicida está en un contexto de salud mental. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que podemos prevenir eso, digamos, ¿sí? Nadie toma una decisión suicida automática o random sin tener una cola o sin tener enlazado un sufrimiento, digamos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Primero que al ser una respuesta nosotros podemos prevenir y podemos observar desde la perspectiva de salud mental. Y segundo, según la teoría de DBT, también existe un contexto, digamos, en este caso el papá langosta, etcétera, y toda la familia, que según la DBT es inválida o válida emociones. Okay. Digamos, ¿sí? Por eso también hay un contexto que puede, primero, detectar señales y por otro lado puede también anular señales. Digamos, y ahí tenemos como el combito. Y después están las habilidades que yo tengo para gestionar esas emociones. Están las emociones extremas, están mis habilidades y después está la respuesta del ambiente que favorece o machaca, digamos, o contiene. Total. Hay como un mito súper común que dicen que quien se va a suicidar no avisa. Que puede ir por eso No, que una decís vos frase de, hecha, de claro. inhabilitar las emociones y suprimir esta cuestión. Como no, si dijo eso, no lo va a hacer. Claro, yo creo que, bueno, como todo es un mito, digamos, me parece que dándole una perspectiva de salud mental a la conducta suicida, creo que siempre hay señales, digamos. Claro, capaz que incluso es un pedido de ayuda. Por supuesto, Si puede te ser. avisan, tenés que hacer algo, o sea, no... No, totalmente. Sí, No lo puedes dejar. estamos, como dice Nico, dentro de un contexto de salud mental. En Argentina hay un estudio que el 13% del adolescente padece un problema de salud mental.
es altísimo. 13%, sí. Esto tiene que ver con un contexto familiar, con violencia intrafamiliar, con abusos, tiene que ver con clases sociales también, influye. Y dentro de las patologías que nosotros, por lo menos yo veo más en consultorio, el trastorno límite de la personalidad es una patología, es un trastorno en la personalidad. Yo me aparto de la cuestión patología porque lo curaríamos con una pastilla. Claro. Es un trastorno del control de las emociones, la gestión de las emociones, donde entre el 8 y el 10% de los adolescentes que se suicidan tienen este diagnóstico. Y los chicos que tienen este diagnóstico, entre un 60 y un 70% intentaron gravemente suicidarse, o por lo menos autolesiones. Sí. Muchos de estos Así es. chicos Sí. te dicen que está mal, que van a hacer esto. Esto de desmitificar esta cuestión del que avisa no lo hace, me Sí, parece que total. no. Totalmente, sí. Quiero saber cómo se entrelaza por ahí un diagnóstico psiquiátrico con la conducta específica de un suicida. Porque, por ejemplo, una persona que padece depresión clínica diagnosticada tiene más chances que una persona que no, con la misma cantidad de problemas o con el mismo contexto de tener el tipo de conducta, o la conducta va ligada al diagnóstico, digamos. ¿Se entiende por dónde voy? Mira, una persona depresiva tiene el futuro sesgado por la tragedia, por lo no voy a poder, no sirvo para nada y por ese motivo me mato. Claro. Es muy distinto a una persona que no esté deprimida, que tenga menos problemas, la misma cantidad de problemas, que tiene otro nivel de gestión de sus emociones y de sus problemas, ¿no? Sí, yo te lo respondería con un depende, digamos, un gran depende, como por ahí la psicoterapia lo usamos mucho, porque de alguna manera también no toda la persona que tiene un síndrome, estoy hablando por ahí una depresión mayor, digamos, cursa sí o sí con ideación suicida, digamos, ¿sí? La conducta suicida creo que tiene un componente muy grande también de impulsividad, digamos, ¿sí? Y bueno, también tiene nervios, ataques de pánico, ansiedad, digamos. Y bueno, por eso depende el caso. Claro. Y bueno, y depende por ahí. Pero sí, me parece que de alguna manera tenés más chances, de alguna manera tener un diagnóstico de, por lo menos, de armar un esquema de prevención en esos casos, digamos. Recién hablábamos de prevenir y identificar a una persona que tiene este trastorno, que se puede suicidar. ¿Cómo uno puede identificar esas señales o los síntomas para poder ayudar a esa persona? Buenísima pregunta. Porque por ahí hay personas que no pueden como comunicarlo y Claro. decir, che, me pasa esto. Entonces por ahí, no sé, señales de cuerpo, señales de que dice algo, de actitudes y demás que pueden ayudarnos a decir, ok, esta persona necesita ayuda y no lo está comunicando. Muy buena pregunta. Me parece que de alguna manera cualquier persona que ya esté en un esquema de psicoterapia, digamos, ya tenemos por ahí un montón de información porque tenemos un profesional a cargo. La cuestión está buena la pregunta cuando no tenemos un esquema atrás de... me creo como todo, digamos, primero las personas, nosotros como amigos, digamos, como redes, todas las redes que haya alrededor, cuando veamos señales de frases, digamos, todos identificamos frases por ahí que son potentes, digamos, no lo tomemos a la ligera, digamos, Claro. siempre darle como un plus más de seguimiento a esa frase de me quiero matar, no me sale, digamos, no invalidar ciertos procesos emocionales, como dice Yo Lice. no sirvo para nada. Claro. Este tipo de, exacto, como frases tan potentes como esas, más que todo en etapas más vulnerables, como puede ser la adolescencia. Creo que los seguimientos tienen que ser, digamos, tienen que estar. Entiendo que por ahí hay un juego, digamos, yo no soy especialista en adolescencia, pero sé que hay un juego de independencia y de control, de alguna manera, con los papis y con las mamis, digamos, en dejar un poco y estimular un poco la independencia, pero en estos casos, digamos, si vemos señales de angustia, ansiedad, estados panicosos, cuestiones de vulnerabilidad importante, ni hablar si hay cuestiones en el colegio de bullying. Bueno, Autolesiones también, digamos. ni hablar. Pensemos, chicos, que en general la conducta suicida es una conducta más de vuelta. Las autolesiones son una forma de acercarse a... Y todas responden a lo mismo, que es bajar el sufrimiento, digamos. La conducta suicida tiene una función, digamos, ¿sí? Como cortarse también, o como agarrar hielos, o como pegar una piña a la pared. ¿Y cuál es la función? Es Autorregulación. Autorregulación, exactamente. Nosotros no sabemos qué hay del otro lado. Depende me estoy yendo un poco re alto acá, pero depende la filosofía religiosa de cada uno, digamos, puede pensar que del otro
otro lado hay algo importante que nos va a aliviar el sufrimiento. Claro. De alguna manera, la conducta suicida está motivada por eso. O la no existencia ya es un alivio de sufrimiento. Exactamente. Lo que la ciencia, por lo menos, que dice que no sabemos en realidad qué hay del otro lado. Y no sabemos si el sufrimiento se va a acabar del otro lado. Así que tampoco es una buena estrategia hacerlo, digamos. Pero lo que sí creo es que, como todo, ahí tenemos que entrenarlo a esa persona. Esa persona que intentó hacer una conducta de ese tipo, tenemos que entrenarlo. ¿Cómo? Y en diferentes etapas, digamos. Una persona que ha tenido una conducta suicida explícita, sí o sí tiene que asistir a un profesional como vos, Guillermo, tipo, tiene que ir al psiquiatra o con psicoterapia puede sobrellevar el momento. ¿Es necesario medicarse en ese caso? Eso Ponele. también es una muy buena pregunta porque no siempre es necesario medicarse. Tiene que recurrir a alguien. Ese alguien, psicoterapia, si es creyente, como dice Nico, a un sacerdote, a un chamán, a lo que sea, algo tiene que recurrir y de ahí en más que se active un sistema de contención, ¿no? Yo como psiquiatra evalúo mucho si esta cuestión tiene que ver con yo lo voy a poder ayudar con un medicamento. En la mayor cantidad de los casos que yo veo, sí, porque generalmente ya viene derivado por un psicólogo, Claro. ya pasó por esa instancia, ¿no? Sí, hay una cuestión de desbalance químico que es irrefrenable. Y está en la pandemia se empezaron a medir muchas cosas también. La pandemia fue Sí, tétrica, ¿o no? una patada en el pecho que nos pegó a todos. Imagínate un adolescente que necesita todo el tiempo estar formando parte de algo. Sí. Se le cortó eso, eso fue terrible. Pero en la medicina sirvió para medir muchas cosas más, avanzar en esto, sobre todo esto de la actividad física, cómo ayuda a liberar, a estimular sustancias que muchas veces lo hacemos con la medicación. Yo el otro día hablaba con un amigo, visitaba al médico, le digo, seguimos investigando y no vamos a recetar más medicamentos. No, hay patologías muy duras en la psiquiatría que sí son muy biológicas y están muy estudiadas y requieren de este tipo de intervención psicofarmacológica, sobre todo más dentro de la psicosis, ¿no? Claro. Y que son a veces los actos suicidas mucho más violentos, tienen un contexto psicótico. Sí. Yo lo que sí creo que tiene que haber una intervención importante, digamos, y urgente es a nivel familiar, digamos. La contención familiar y por familia lo que sea que Claro, contenga. lo ¿sí? más cerca. Grupo de amigos, vecinas, bueno, tías, tíos, quien sea el acto de amor que contenga ese ser, digamos. Claro. Ese contexto tiene que ser entrenado. Después de la conducta que no fue, digamos, tiene que haber un entrenamiento familiar de contención urgente, digamos. La intervención medicamentosa tiene también su evidencia, por supuesto, nos ayuda, por supuesto, a bajar el volumen a ciertas emociones, pero después tenemos que seguir y ver un poco, bueno, cómo entrenamos también a esta persona para que recurra a otras herramientas cuando sienta las mismas emociones. Porque, por ejemplo, en este diagnóstico que dice Guille, que de hecho el TLP fue la terapia dialéctica comportamental, fue desarrollada para este tipo de casos, para trastorno límite de la personalidad. Ay, se me fue. Eso, que tiene que, de alguna manera, tener como entrenamiento en habilidades, digamos, tiene que tener un entrenamiento en mindfulness, tiene que haber una contención familiar, porque de alguna manera tiene mucha recurrencia. Claro, Claro, eso me pasó a mí de estar frente a una situación de estudio. Bueno, hablaba con un profesional y me hablaba pues yo le manifesté, me incomoda mucho hablar de esta persona o escuchar en los medios de comunicación que dicen tomó la decisión de quitarse la vida. Me incomodaba porque yo en mi mente entraba en este debate. ¿Se toma la decisión o hay algo que es irrefrenable por el estado de salud mental en el que se encuentra? Y me habla de esta persona de que una persona que toma la decisión puede mantener latente esa decisión durante mucho tiempo y por más de que en un caso, dos casos se vaya conteniendo, en algún momento eso puede volver, digamos. Y eso me cambió un poco la perspectiva, porque realmente entonces hay una toma de decisión consciente, pero que no se puede controlar, digamos. Es rara la dicotomía, ¿no? Sí, no es raro. Esto no 2 más 2, 4, porque si no sería fácil. Esto tiene muchísimos matices, muchísimos dentro de las patologías en salud mental. Esto que decís vos, hay gente que vos apenas empezás a ver y ya sabés que tomó la decisión y que tarde o temprano lo va a hacer. Yo he tenido pacientes que... Es duro eso.
es durísimo. He tenido pacientes que lo he atendido de muy chico y ya empezás a hablar con los padres como diciéndole, tarde o temprano lo va a hacer, por el tipo de patología que tiene. Busca otra opinión, busca otro psiquiatra. Lo que pienso yo es eso. Y tarde o temprano lo termina haciendo. No hace mucho me pasó un caso, y me llama la madre diciéndome que su hijo de 25 años se había suicidado. Uno nunca pierde Yo me he cagado llorando todas las veces que me ha pasado algo de eso, o sea, y lo sigo haciendo. Y la madre termina consolándome a mí, o sea, como diciendo, Doc, ya sabíamos que iba a pasar esto, yo aprendí a disfrutar a mi hijo de otro lado, o sea, a veces hay patologías tan graves dentro de la salud mental. Claro, estamos hablando igual de un caso súper extremo, ¿no, Doc? Súper extremo. Claro. Por eso digo, no es que 2 más 2 es 4. No, total. Como también hay llamado de atención, que vos sí nunca lo va a hacer, pero no deja de ser grave, por ahí le salió mal. Sí, eso me parece que está bueno como para cerrar la idea y mantener como importante que nunca vamos a saber la gravedad hasta que el hecho no se consuma. Entonces, una mínima señal de alerta, una frase desafortunada o una acción como más concreta, todo puede ir al mismo camino y eso se previene con la ayuda. Una mesa con 4 patas. Si las 4 patas no están firmes, por algún lado se te va a inclinar. O sea, una cuestión tiene que ver con la salud mental, otra cosa tiene que ver con la familia o el contexto que tenga, otra cosa tiene que ver con la sociedad, lo que contexto. te rodea. Si las 4 patas no están firmes, se te va a inclinar para un lado. Me parece que si esto sirve para que se escuche, se preste atención a algún chico y pueda canalizar su malestar a través de la terapia, bienvenido sea. Total. Mientras más se hable de esto, mejor es, con respeto, con un mensaje como que podemos hacer algo por vos, hay gente para escucharte, hay líneas telefónicas, consultar con un amigo, andá cualquier, pero levantá la bandera roja, o sea. Sí. Me suena que también durante tiempo se hizo el esfuerzo para tener por lo menos datos estadísticos, como si eso fuera algo también tabú, ¿no? No se puede hacer estadística, hacer estos números. Hermano, lo que no se mide no se arregla. Totalmente, eso me parece así. que Claro. Sí. es necesario. Y bueno, y esperanza, digamos, porque yo creo que como todo, siempre hay esperanza, siempre si hay alguien que está viendo en este momento este stream, digamos, y tiene estas ideas y está mal, que es lo que siempre, yo personalmente siento siempre, cuando veo un caso de suicidio pienso, qué lástima que no pudo acercarse a un espacio en el cual lo van a ayudar, lo van a contener, las crisis pasan, las emociones intensas pasan, digamos, como todo es una ola que parece no terminar, parece que estamos en un momento que se sostiene y de sufrimiento, como todos acá hemos sentido alguna vez, pero después baja la ola, ¿sí? Viene el alivio y no hay que tomar decisiones impulsivas cuando me siento mal. Quiero por lo menos dejar Sí, eso. totalmente. Chicos, gracias por venir. La verdad que Gracias a un ustedes por placer difundir. escucharlos y bienvenidos cuando sea, cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y ahí tenemos también el teléfono del Centro de Asistencia al Suicida, 0800-345-1435. Lo vamos a dejar un ratito ahí en el Zócalo. Y está bueno hablar Sí, sí. sobre estas cosas.